Eh, Estamos aquí iniciando la lectura del segundo capítulo de la primera carta del apóstol Juan. En el primer capítulo vimos que hay como una especie de diálogo entre Juan y la humanidad. Juan, desde luego, expresando lo que el Padre a través de Jesucristo y por el Espíritu Santo le ha dado a la humanidad para reconciliarse con Él, y una humanidad contestataria que le dice: no, nosotros realmente podemos tener comunión con Dios, porque lo del pecado, eso nos parece como muy exagerado, lo que ustedes están diciendo. Entonces, si quieres escuchar un poquito más de eso, pues devuélvete al primer capítulo. Acá en el segundo capítulo, Juan, desde luego, el Espíritu Santo parte de la base que nosotros ya leímos o estamos escuchando juiciosamente el Evangelio. Nos haría muy bien también escuchar Apocalipsis. Alvarito me traía un ejemplo bien interesante acerca de la renovación del entendimiento. Esto de la lectura juiciosa de la palabra, por lo menos los 9 capítulos diarios que a nosotros como congregación local nos indicó el Espíritu Santo que leyésemos para tener una familiaridad constante con lo que dice en su palabra, es algo que nadie puede hacer por nadie. Me explico. Entonces me decía Alvarito este ejemplo: resulta que usted va donde el médico y el médico le dice: usted tiene sobrepeso, y usted viene y le dice a otra persona que vaya al gimnasio por usted y haga ejercicio. Preguntado: ¿le hará efecto eso? Para nada. Entonces yo puedo leer mis 9 capítulos diarios, pero eso no reemplaza que usted lea los suyos. Me hará mucho bien a mí, me pondré guapo espiritualmente, sacaré cuadritos espirituales y todo, pero a usted no se le va a reflejar el asunto si no lo haces. Entonces yo me quedé escuchando a Alvarito, la sabiduría como es de sencilla, ¿no? Así es. Esto de la lectura juiciosa de la palabra es real. La lectura juiciosa de la palabra es necesaria. Porque, por ejemplo, lo que llevamos visto de Primera de Juan es algo que estaba ahí, pero si no lo esculcamos, si no escarbamos ahí, no vamos a encontrar nada. Ahí sí cabe el dicho: el que busca, encuentra, y sobre todo con la guianza del Espíritu Santo. Bueno, así que no vayan a tomar como regaño o cantaleta el que constantemente esté recordando que debemos practicar y no desfallecer en eso de leer o escuchar la Escritura. Realmente se vuelve algo maravilloso, la palabra como tal. Bien, aquí entonces cabe recordar, porque ya lo hemos visto, por ejemplo en Gálatas. En Gálatas vimos como el apóstol Pablo en el capítulo 6 aborda el tema de aquellos creyentes que pecan y nos aporta la solución para esa clase de personas que resbalan en el pecado. Aquí ya no vamos a estar hablando de la humanidad en general, aunque se pueden aplicar muchas cosas. Aquí Juan va a abordar la situación ya entre los nacidos de nuevo, y valdría la pena revisar si uno se ha nacido de nuevo o no. En estos días con la pastora estábamos escuchando a unas personas, y la tarea que el Señor nos puso como a colocarles para nuestra siguiente sentadita era que ellos revisaran si habían nacido de nuevo o no, porque como dice Pablo, por ejemplo, en 2 de Corintios, después de exhortar durante 16 capítulos prácticamente en 1 de Corintios a los de Corinto, y durante prácticamente los 13 capítulos de la segunda carta a los de Corinto,
Él opta por decirles, revisen a ver si están en Cristo, pues revisen a ver si se han nacido de nuevo. Entonces, esto nos va a servir a nosotros también para esa revisión. Esta es como una tecnomecánica que nos vamos a hacer, algo así. Entonces, es posible no pecar, eso es posible, pero eso no equivale a decir que es imposible pecar. Es posible no pecar, pero no equivale a decir que es imposible pecar, porque la propensión a pecar, cuando uno juiciosamente lee la Escritura, continuará hasta el final de los tiempos. Entonces, he aquí donde el creyente debe depender absolutamente de Dios para tener suficiencia en Dios y no en Él mismo, porque realmente nosotros, sin la dependencia 100% de Dios, estaríamos indefensos ante la actividad pecaminosa que se cierne sobre la humanidad y que mantiene esclava a la humanidad que no ha nacido de nuevo, y que puede mantener desenfocada a la humanidad que se ha nacido de nuevo, pero no ha renovado el entendimiento. Entonces, es básicamente por eso que el apóstol inicia este pedazo de la carta con esta palabra. Dice, hijitos míos, hijitos míos. Aquí nos muestra la ternura que el maestro Juan tiene para con aquellos que discipula, pero va más allá que esa ternura y ese cariño y esa condescendencia que un maestro puede sentir por sus discípulos, y les está diciendo hijitos míos, es porque él los considera familia de Dios. Juan a sí mismo se considera familia de Dios, pero también considera familia de Dios a todos aquellos que han nacido de nuevo. Entonces, por eso al iniciar acá la carta, este capítulo, o por lo menos esta porción, porque recordemos que esto no está dividido en capítulos y versículos, él lo que está haciendo es concientizar al lector creyente que es familia de Dios, y es familia de Dios no por un trámite mecánico, sino por la nueva naturaleza que se le dio por el Espíritu Santo, llevarlo al nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento solo es posible al haber creído en Cristo Jesús. Entonces, cuando dice hijitos míos, ya circunscribe la carta a aquellos nacidos de nuevo, por lo menos esta porción, y les dice, estas cosas os escribo para que no ¿qué? Para que no pequéis. O sea, realmente la carta es un arsenal que el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, le está entregando a los creyentes, un arsenal de argumentos. Recuerden que la palabra nos sirve, la renovación del entendimiento nos sirve para derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y vamos a ver que no solamente es el conocimiento de Dios vano, sino el conocimiento de Dios de intimidad. Entonces, cuando él escribe, estas cosas os escribo para que no pequéis, me cuenta el Espíritu Santo entonces que la carta tiene un propósito, y que el propósito no es solo saludar, a ver cómo están, qué hay por allá, cómo está el clima. No, el asunto es más profundo. El apóstol quiere que revisemos, les dije al principio en medio charla que vamos a hacer una revisión de la que le hacemos a los vehículos, la revisión tecnomecánica. Vamos a revisarnos y vamos a aprovechar este gran perito llamado Juan, guiado por el Espíritu Santo, para que miremos cómo estamos en autorrevelación. ¿Qué es la autorrevelación? Que Dios mismo se dio a conocer, por ejemplo. No fue el hombre que hizo un comité de seres humanos diciendo necesitamos conocer urgentemente a Dios, vamos a elaborar un cursillo para poder llegar a Él. No, es Dios revelándose, porque a la vez Dios estaba oculto. Recuerden que este misterio
dice Efesios, me parece, estaba oculto desde antes de todos los tiempos, y Dios decide revelarse a nosotros. También Él quiere que en esta revisión miremos cómo andamos de comunión con el Padre, de comunión con el Hijo, de comunión con el Espíritu Santo, que son Dios, y la comunión que tenemos nosotros como hermanos, y además la comunión y la convivencia que tenemos con el resto de la humanidad no creyente. También es mirar estas cosas os he escrito para que no pequéis, porque uno puede pecar fácilmente en el área del perdón sin darse cuenta que es un atentado terrible contra la comunión que Dios nos ha exigido que debemos tener. También nos va a hablar de la purificación, de ese día a día en el cual estamos transcurriendo y vamos avanzando en ese perfeccionamiento que en Cristo Jesús ya nos ha sido dado. Y también, por ejemplo, el capítulo anterior lo terminamos hablando de la sangre del Señor Jesucristo, el porqué de esa sangre, porque el Señor no pagó con otro mecanismo, con otro circulante, porque fue la sangre. Y ya entonces uno se puede dar cuenta si realmente está avanzando en esto, porque el asunto no es cuánto tiempo lleve, sino qué comunión tengo. Porque yo recuerdo compañeros, o ustedes pueden conocer alguno, en el colegio o en la universidad, jóvenes que entraron con uno en primero y usted terminó allá sexto y resulta que todavía que él estaba allí con los mismos años que tú cursaste, 6, pero repitiendo primero. Entonces no hubo ningún avance. Puede estar así también ocurriendo entre muchos, entre comillas, creyentes que llevan siglos en esto, con unas situaciones de falta de renovación de entendimiento que cuando tú ya eres juicioso en la lectura de la palabra, se hacen evidentes. Entonces, cuando Él dice estas cosas os escribo para que no pequéis, recordemos que entonces Él me está diciendo que es posible no pecar, pero eso no equivale a decir que es imposible pecar para el que ha nacido de nuevo. Entonces, en vez de quedarse ahí enfrascado en señalar los errores cometidos o pecados cometidos, Él quiere que avancemos en el camino y en la vida de santidad a través del conocimiento que de Dios nos ha sido entregado en la persona de Cristo Jesús. Él quiere que conscientemente no nos entreguemos a una vida licenciosa y pecaminosa en este nuevo nacimiento, sino que conscientemente nos adentremos en la vida del Espíritu, que es la que nos aleja precisamente de esa corrupción que a la humanidad la tiene embargada. Ahora, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Él no lo coloca como una vara muy alta a la que es imposible llegar o como algo inalcanzable. Él lo que me va a enseñar acá es que la vida santa no es una utopía. La vida santa es algo posible y real, porque Dios no vino a prometernos cosas imposibles. Pueden parecernos imposibles en la medida que por falta de renovación de entendimiento uno todavía piense como antes pensaba, en vez de estar pensando como ahora debe pensar. Y entonces Dios, cuando le ordena a Juan que escriba estas cosas os escribo para que no pequéis, es Dios recordándonos a través de Juan que Él ha provisto en Cristo Jesús la solución para el pecado, que es la raíz que origina toda actividad pecaminosa, y para los pecados cometidos a causa de esa raíz de la pecaminosidad. Entonces, el asunto es real. La pecaminosidad y el pecado existen y están latentes, pero también Dios ha provisto la solución y la vía de salida de allí. Entonces, vamos en esta revisión tecnomecánica. Tal vez alguna gente que escuche esto en 200 años y el Señor no ha venido no sabe qué es eso, porque bueno, es una revisión que le hacemos a los vehículos en los que nos transportamos para ver si están bien. Entonces, esta revisión mejor tecno-espiritual de ver cómo estamos en Cristo Jesús es que evaluemos entre nuestra vida espiritual y nuestra vida humana.
en la vida humana hay una serie de luchas que todo ser humano está confrontando, pero hay una vida espiritual a la que el Espíritu Santo nos está llamando, y hay una lucha obvia de pasarnos de un lugar al otro para poder vivir en victoria. El asunto es que la victoria es posible y la garantía no es nuestro esfuerzo. La garantía, escúchelo bien, es la suficiencia de lo que el Señor Jesús hizo en favor de la humanidad. Yo no voy allí porque es que hice mucho esfuerzo para llegar a ese punto. Es que he llegado allí porque Cristo Jesús me puso en ese sitio. Y a veces, por no conocer el sitio en el que he sido colocado, por lo que el Señor Jesús hizo a través de su obra de expiación y a su obra de redención y a su obra en la crucifixión y a su obra en la resurrección, es que todavía quedo engrampado de esa vieja naturaleza que persiste en hacerme creer que todavía me domina, y que lo logra a raíz de la falta de renovación de entendimiento en los creyentes. Entonces, para que no pequéis, es más que una pretensión, es decirnos, es una realidad en la que podemos entrar. Para que no pequéis es para que no seamos esclavos ya de los actos pecaminosos. Es para que escapemos de esa vida consuetudinaria que nos hace caer en determinada hora de la carne y nos parece imposible salir de allí porque pareciera que es más fuerte que nosotros. Él está hablando entonces, cuando él dice acá, estas cosas os escribo para que no pequéis, no se está refiriendo a esa actitud consuetudinaria y constante de la persona en esa obra de la carne. Él está hablando a las personas que ya han nacido de nuevo, diciéndoles que a nosotros nos debería extrañar el pecar. ¿Por qué? Porque la nueva naturaleza que nos ha sido brindada en Cristo Jesús es suficiente en Él para nosotros y nos hace a nosotros victoriosos por lo que Él hizo. Entonces, no es no poder pecar, como aclaré al principio, es bueno que vuelves y escuches esto, sino que es no dejarme seducir por la pecaminosidad, y eso es posible. Entonces, estas cosas os escribo para que no pequéis. Esa es la premisa del apóstol en inicio. Sin embargo, mira lo que dice la Escritura: y si alguno hubiere pecado. Es exactamente lo de Gálatas 6, 1 y 2, cuando dice que si alguien ha caído, los que sean espirituales deben restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Entonces, se puede caer porque las fuerzas pecaminosas están ahí. Puedo ser engañado o capturado por esas fuerzas pecaminosas y caer, sí, pero el apóstol me está diciendo que cuando caigo es porque me descuidé, no porque falló la obra perfecta de nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando dice, y si alguno hubiere pecado, está refiriéndose al pecador involuntario, no al habitual. Cuando conscientemente sé que esa actividad es pecaminosa y cedo y me involucro en ella, me está recordando Juan que no es porque la situación pecaminosa sea soy muy fuerte, sino que yo a mí mismo me he hecho débil, ignorando que en Cristo Jesús realmente todo ha sido suficiente. Entonces lo que él quiere convencerme realmente, y se cae de su peso, es que cualquier obra de la carne, cualquiera sea, no tiene poder sobre mí como para hacerme caer de manera que yo pueda decir fue demasiado fuerte la tentación, digámoslo así. Además, para eso está 1 Corintios capítulo 10 versículo 13, que sacándolo un poquito de contexto pero sirve, es que Dios no permite que ninguna tentación o prueba a la que nos enfrentemos sea superior a nuestras fuerzas. Y nosotros ya sabemos que cuando dice nuestras fuerzas, son las fuerzas de Él, de las cuales nos hemos apropiado para poder vivir en esta vida del Espíritu.
Es muy interesante porque sin látigo en la mano, sino con argumentos espirituales, Juan me lleva entonces a estabilizar mi mente. Hay un capítulo que se vuelve supremamente claro en la medida en que uno pasa y pasa continuamente por él. Esta mañana volvía a él y me podía dar cuenta de lo claro que es. Está en 1 Corintios capítulo 2. Escuchen bien lo que dice la Escritura en estos cortos 16 versículos, solo los voy a leer. Yo mismo, está hablando Pablo, hermanos, está hablando a creyentes, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, con mayúscula, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Cuando Pablo dice que se presentó ante ellos temblando de miedo, sabemos que Pablo no estaba hablando de una cobardía humana, porque lo vemos luchando contra fieras, defendiéndose en medio de falsos hermanos, en 2 Corintios 11, del 23 al 33, siendo apedreado. Él le ponía la cara al asunto. No está hablando de esa clase de cobardía humana o de temor humano. Está hablando me presenté ante ustedes llevándoles el evangelio claro de Dios, de manera que tu fe no fuera a ser fundada en algún argumento de sabiduría humana, porque lo que menos quiero es llevar por métodos humanos el poderoso evangelio de Cristo Jesús. Y cuando está hablando de que el poder del Espíritu fue demostrado ante ellos, está refiriéndose allí a que es tan poderoso este mensaje del Evangelio por el Espíritu Santo que la persona pasa de muerte a vida, de vieja naturaleza a nueva naturaleza. No está hablando tanto de poner las manos sobre los enfermos y que se sanen, o que se levanten personas de entre los muertos. Está hablando de la convicción que me saca de tinieblas a luz, y eso solo lo puede hacer por el poder del Evangelio. Pero lo que más me llamaba la atención es lo que sigue. En cambio, dice Pablo, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. O sea, Pablo está diciendo que todo parafernalia que se da entre los que gobiernan el sistema del mundo es nada frente a la sabiduría que Dios ha entregado en el Evangelio de Cristo Jesús. Y cuando les dice nada, no es un insulto, es declarando la realidad que delante de Dios el poderío humano tiene. No son nada. Más bien, dice Pablo, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Y ahí ya sabemos que es el ágape que de Dios ha venido. Oye, qué fácil uno quedarse acá, pero no lo voy a hacer. Sigue el capítulo diciendo, ahora bien, y esto es interesante, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu, con minúscula, que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos, me gusta mucho esta versión, lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales.
El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura, no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor para que pueda instruirlo? Y concluye este capítulo diciendo: nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Entonces, lo que dice John Wesley acerca de esta primera carta del apóstol Juan, que en su concepto era el libro más profundo o la carta más profunda de las Sagradas Escrituras, empieza a tener en cierta manera sentido cuando uno empieza a sumergirse en lo que el apóstol Juan está diciendo, así como Pablo lo ha estado refrendando también en todas sus cartas. Referido entonces, si alguno hubiere pecado, a aquel cristiano que peca involuntariamente y no de una manera habitual. ¿Por qué? Porque no nos está liberando de la obligación de perseverar en el acto santo de vivir. Para nosotros entonces el haber nacido de nuevo se convierte en un privilegio, pero también en una obligación. Y la obligación consiste es, de acuerdo con la nueva naturaleza recibida, voy a vivir esa naturaleza. Pero eso es difícil. Cuando Pablo escribe lo que le leí en la primera carta, en el capítulo 2 a los Corintios, se lo está escribiendo a una congregación que había preferido no renovar el entendimiento y por eso vivía en la mismísima carne y a voluntad de ella. En Efesios se nos dice: ustedes vivían en la voluntad de la carne, como si la carne misma tuviese voluntad para capturarnos, pero evidentemente se está refiriendo a la falta de renovación del entendimiento. Ahora, Juan está diciéndonos: ¿un creyente puede pecar? Sí. ¿Un creyente podría no pecar? Sí. Bien, ahora voy a dar la solución que Dios ha provisto en Cristo Jesús para el creyente que cae en pecado. Y si alguno hubiere pecado, no podría decir: ¿qué hago? Orar más, ayunar más, hacer más promesas de cambio. No, él dice: abogado tenemos para con el Padre. Abogado tenemos para con el Padre. La palabra ahí es paracletón, paráclito. Este abogado me muestra una faceta de la obra de Cristo Jesús, porque me está mostrando al Padre en su trono. Imaginémoslo de esta manera: el Señor Jesús, después de resucitado y pasar 40 días con los discípulos hablándoles del reino, se quedó aquí, ¿cierto? Vive por ahí en Segovia. ¿Qué hizo? Ascendió y se sentó, ¿dónde? Lejitos del Padre, ¿dónde? Cerquita. Me he dicho ahí, se pueden respirar. Entonces, esta es una de las facetas de la obra redentora en la sangre de Cristo Jesús. Me da la idea de alguien que defiende a otros delante de Dios, pero va más allá de mostrarme a Jesús como un simple ayudador o consolador. Me lo muestra como un defensor, como alguien que litiga defendiéndome ardientemente delante de quien me puede o no dictaminar sentencia. Entonces miren cómo se lee de corrido esta belleza. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no ¿qué? Para que no pequéis. Ese es el ideal. ¿Es posible? Sí, claro que es posible. ¿Porque nosotros somos muy guapos? No, porque Jesucristo hizo todo perfecto y suficiente. A mí me corresponde ahora es apropiarme de lo que Él ha hecho. Estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, Juan me dice: abogado tenemos para con el Padre. Me está diciendo que en esa cruz, donde el Señor hizo esa obra, ese sacrificio perfecto y lo llevó a cabo, Él, esta faceta poco conocida, porque cuando uno vive en Dios, pero en el antiguo pacto, siempre anda buscando ocultar delante de Dios si pecó. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto me producía miedo y terror,
porque la paga del pecado, ¿cuál es? ¿Cierto? Pero resulta que esta faceta de la gracia que Juan me va a destapar no me va a lanzar a la vida licenciosa para aprovecharme de eso, sino que el propósito de Juan es que abrace la santidad en gratitud y en amor por ver y entender por fin lo grandioso de esto que Cristo Jesús ha hecho. Y para eso hay que sacar tiempo. Para eso, entonces yo no puedo mandar a alguien muy conocido, más entregado que yo, o con suficiente tiempo, porque yo vivo muy ocupado, a que lea los 9 capítulos por mí, porque eso equivale, como dice Alvarito, a mandar al gimnasio a otro para que yo adelgace. Eso no se da, pues se le sale. ¿Cierto que no, Doc? ¿Usted que es nutricionista? No da, cierto que no. Muy bien, entonces, es alguien que defiende delante de Dios a aquellos por los cuales murió y además resucitó. Abogado tenemos para con el Padre, y para que no busque la tarjeta de quién es ese abogado, Juan remata diciendo: a Jesucristo, ¿quién? El justo. A Jesucristo el justo. Entonces aquí vamos a ver algo más que estudiar, porque yo puedo aprender conceptos. Aquí vamos es a ver cómo los argumentos de Juan me van a vencer de tal manera que me dejan imposibilitado para negar que puedo vivir una vida piadosa. Entonces, la restauración que Dios ha provisto en la persona de Jesús, en la persona del Señor Jesús, de Jesucristo, está disponible, escuche, y está disponible hasta su retorno. Esta puerta y este pacto está abierto hasta la segunda venida del Señor. Lo bueno de estas cartas es que me ubican en el interregno de lo que Jesús ya hizo. Los evangelios me ubican en el terreno de lo que Jesús estaba haciendo, pero las cartas me colocan en el terreno de lo que Jesús ya hizo por la humanidad caída y perdida, para llevarla a una posición de restauración. Entonces, cuando Él me habla de que Jesucristo el justo, me está diciendo que ahora en la persona del Hijo, que es Jesús, ya que Él es Dios, puedo ver a alguien más que un Salvador, puedo ver a alguien ahora como un defensor de la salvación que proveyó en la cruz en su momento. Está obrando como un Salvador defensor y me está mostrando que Él intercede delante de Dios por el que ha creído, y que una vez ha caído porque ha pecado, está solicitando ayuda a Jesucristo ante el Padre para que las cosas estén correctamente en su lugar. Maravilloso. Maravilloso. Y que yo debo descansar no algo en lo que el Señor Jesús vaya a hacer después de resucitado, sino que esa provisión la dio en el mismo acto de la crucifixión, la muerte, la sepultura y la resurrección. Eso es, esto me ayuda a una verdadera salud mental, porque hay mucho creyente que tiene problemas de bipolaridad. Me explico. Él cree en Cristo Jesús, pero sigue pensando como el que no cree en Cristo Jesús. Él cree en Cristo Jesús, pero a veces sigue actuando como el que no cree en Cristo Jesús. Y además de que cae, se lanza en un mar de culpabilidad y de culpa y de condenación, que para sacarlo de ahí ni con pastillas es posible, porque la situación es que lo que necesita es renovar el entendimiento para poder avanzar y entender a Dios, entenderse Él y entender a los demás. En el buen sentido de la palabra, Jesucristo el justo entonces ha hecho toda la propiciación, porque miren lo que asevera ahora Juan en el versículo 2, y me dice, referente a este Jesucristo el justo, y Él, o sea Jesucristo, es la propiciación. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Lindo Juan que se mete. Ahora, esta propiciación nos recuerda que Jesús, que es el abogado, no necesita abogado, porque recordemos que Jesús, cuando se hizo hombre, ni nació bajo pecado, ni cometió ¿qué? Pecados. Eso nos lo deja muy claro la lectura de Hebreos. Entonces, recordemos que Jesús no está necesitando abogado para sí mismo. Por eso, cuando Juan dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados,
Me está recordando que propiciar es aplacar o calmar a alguien que está ofendido. Ahora, en nuestra fe, nosotros estamos acudiendo a Dios para retornar a Él por la separación que produjo con Él y entre nosotros el pecar, y entonces eso nos arrastra a una separación de Él. Mientras que entonces yo ahora, por el conocimiento que Juan me está aportando, que no es un conocimiento de sabiduría humana, puedo acudir esperanzado al trono de Dios para hallar misericordia, porque sé que Dios me va a perdonar, no por el pecado, que Dios me va a perdonar, no por la conducta que yo desplegué, sino por la conducta que Jesús desplegó en la cruz, porque cuando Jesús desplegó toda esa conducta en la cruz, lo hizo de una vez y para siempre, y no hay necesidad de volver a presentar otro sacrificio para los pecados. Entonces lo que yo voy es, al reconciliarme con Dios a través de la persona de Jesucristo, que es mi abogado y me defiende delante de Dios, es a reclamar algo que Jesús ya me ha dado y que ahora lo estoy retomando para suplir esta situación de pecado en la cual he caído. Entonces, es el acto de reconciliación del hombre con Dios el que yo estoy invocando, y pongo toda mi fe, porque recuerden que esto es por fe, en la obra redentora de Cristo Jesús, que a pesar de yo haber caído, puedo acudir al trono de Dios y hallar misericordia, porque es por la gracia que en Cristo Jesús me ha dado y no por los esfuerzos míos. Entonces, cuando logro desenredar todo esto e incorporarlo, no solamente dejo de condenarme, sino que me apero, me provisiono de que otros que no entienden esto me condenen. ¿Por qué? Porque dice Pablo por allá en Romanos capítulo 8 que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están a mi favor. Entonces, ¿quién podrá condenarme? Y en este proceso de avanzar, vale decir que Dios redime al hombre por amor y no por odio, porque Dios se acercó a la humanidad porque la ama y no porque la odia, porque Dios es ¿qué? Amor. Entonces, lo que Juan me va a ayudar a entender acá es que yo no debo abusar de ese amor. Abuso de ese amor por desconocimiento, porque los argumentos de parte de Dios no han hallado suficiente cabida en mi renovación de entendimiento. Pero una vez lo entiendo, veo lo maravilloso de esto. Ahora, uno puede decir, Juan está hablando de la humanidad caída o del creyente redimido. Está hablando de los dos. En esta primera parte, Juan está hablando que abogado tenemos porque si alguno hubiese pecado. Estamos hablando, él arrancó, hijitos míos, a la familia de Dios. Pero nos recuerda que no es que haya un sacrificio y una redención para los creyentes que pecan y otro sacrificio y redención para los humanos que todavía no se han arrepentido. No, él dice acá, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros. Ahora está diciendo Juan, y no solamente por los nuestros. Esta provisión de perdón es para el creyente que peca y va en reconciliación con Dios a través del abogado que tenemos, que es Cristo Jesús, que es la propiciación por nuestros pecados. Mejor dicho, para el creyente que peca y Dios lo reconcilia en Cristo con él, pero yo tengo que creer apropiadamente por la fe en ese sacrificio perfecto de mi buen Señor en la cruz y apropiarme de eso. Les decía que no es algo mecánico. Solo Jesucristo es el portador del perdón de Dios para la humanidad. Solo en Cristo hay salvación. Solo Él quita y remueve el pecado. Recordemos que en el antiguo pacto los pecados eran cubiertos, no eran quitados. Porque a pesar de que los animalitos eran perfectos y no tenían ningún defecto tara en sí, ellos eran criaturas. Y como criaturas su sangre era insuficiente. Pero cuando Jesús va a la cruz del Calvario, que es el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo, sígame por favor. Entonces esa es sangre de Dios a la que hicimos referencia finalizando el primer capítulo, y esa sangre es perfecta. Entonces no solamente cubre, sino que quita el pecado. Pero Juan me recuerda que ese mismo acto sirve para el creyente que ha caído en pecado, como para aquel que con Dios todavía no se ha reconciliado. Por eso dice, no solamente por los nuestros, y cuando está hablando de los nuestros, es nuestros pecados, como vimos anteriormente, sino también por los de todo el mundo. Y esto es lo maravilloso.
la persona de Cristo Jesús, en ella hay suficiente provisión de perdón para los creyentes que han pecado, como para el resto de la humanidad que todavía en Cristo Jesús no se ha reconciliado. Lo que quiero enfatizar acá es que no son dos perdones o reconciliaciones, es la misma sangre, es el mismo acto aplicado para ambos estamentos de la esfera humana. Tal conocimiento, entonces, como les dije al principio, lo que hace es llevarme a la responsabilidad, ahora como creyente, de caminar acorde con la revelación que Dios me está entregando. Dios siempre, escuche esto tan maravilloso, ha respetado la dignidad del hombre y por eso lo deja elegir. Sería un atentado contra el respeto de la dignidad que Dios tiene por el hombre decir que una vez el creyente ha creído, es como si le quitaran el chip del libre albedrío y entonces a él ya no le queda otra cosa que obedecer por obedecer. No. Juan quiere recordarme que Dios me sigue respetando. Mejor dicho, Dios me hizo libre en Cristo Jesús del pecado y del poder del pecado y de los pecados, para que yo decida si me agarro a correr detrás de Él o me quedo en las obras de la carne. Esa es la maravilla de Dios. Dios es completamente sobrado y sobrador en ese entendimiento que nos está entregando. Entonces, sino también por los de todo el mundo. Ahora, Él va a entrar en un área bien clara, pero a la vez puede ser oscura para el que sigue pensando con sus neuronas de sabiduría mundana para tratar de aprender y comprender esto. Aquí es donde debemos echar mano de la mente de Cristo, que Pablo, yo no veo esto aquí como en signo de interrogación o tal vez pensando que de pronto. Él dice, nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Esto que Juan está entregando es lo que Pablo llama la mente de Cristo, y él no está dudando de tenerla, sino que está afirmando que la tiene. Por eso, ahora, con esa mente de Cristo que tenemos, es que ahora conocemos. Ustedes me han oído, y cuando les digo de la manera del estudio, no me estoy burlando, sino que es imposible para un ser humano llegar a través del estudio a la persona de Dios. Tiene que ser por revelación, y la revelación solo la adquiero al desarrollar la nueva mente de Cristo. No es por técnicas, no es por conocimientos basados en el intelectualismo. Ahora Juan me va a hablar de conocimiento, y si uno está descuidado puede confundir el conocimiento de todas las cosas con este conocimiento. De este conocimiento que Juan me va a hablar es el conocimiento al que puedo llegar solo a través de la mente de Cristo que me ha sido dada en la nueva naturaleza. Por eso Pablo decía, los judíos quieren señales y los griegos quieren sabiduría, por cuanto no es a través de ninguna de esas dos cosas que se llega al conocimiento de Dios. A Dios le dio que el ser humano fuera salvo por la locura de la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque para el que no entiende, como dijo Pablo acá en 1 Corintios capítulo 2, es locura esta situación de la cual estamos hablando. Entonces, él avanza otro poquito y nos dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Recuerde que estamos en la revisión técnico-espiritual. Ahora Juan me va a decir, hombre, ¿yo cómo sé que conozco a Dios? ¿Cierto? Entonces uno se imagina todos esos libros de álgebra de Baldor y todas esas cosas cuando le hacían unos exámenes y uno decía, te preparaste. Y vamos a ver lo sencillo del asunto de esto de saber si conocemos, habiendo nacido de nuevo, a Dios o no lo conocemos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, dice Juan. Ahora, ¿a qué se está refiriendo en cuanto a conocer? Pues podríamos hablar primero de si sabemos qué es la obra restauradora del Padre en Cristo Jesús que nos lleva a conocerle. Porque recuerden que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, esa obra restauradora del Padre en Cristo Jesús es lo que el Padre quiere que conozcamos. Ahora, ¿qué es conocer a Dios? Es conocer al Padre en Jesucristo.
Y se da esa posibilidad cuando soy salvado del pecado. Cuando tengo comunión con Dios, esa comunión me lleva a conocerlo. Juan quiere recordarnos acá que es gracias a la obra del Espíritu Santo que nosotros tenemos acceso a la obra de Cristo Jesús, que es la obra que el Padre le envió a hacer. Porque recuerden que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Y después le dijo: si no naces del Espíritu y del agua. Está refiriéndose a que el Espíritu Santo es el que nos lleva a esta experiencia de ser salvos, a esta experiencia de ser salvos solo en Cristo Jesús, a esta experiencia de ser salvos y redimidos solo en Cristo Jesús, porque eso fue lo que el Padre le mandó a hacer. Entonces, como todo esto está detrás de estos cortos renglones, cuando Juan dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, él pone la coma y arranca, porque es que él sabe que nosotros ya tenemos los 21 capítulos del Evangelio de Juan aquí, y hemos entendido lo que Jesús ya hizo para poder comprender lo que en él tenemos. Entonces dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos, punto. Entonces, conocerle, Juan me está diciendo, nacer de nuevo. ¿Quieres saber si has nacido de nuevo? ¿Quieres hacerte el test de si has nacido de nuevo? Y uno dice: sí, claro, hágamelo. Es fácil. Si tú guardas sus mandamientos, lo has conocido. ¿Cómo? La mente loca, caída, exige más argumentos. Y Juan le dice: no hay más. Es que esta es la sabiduría que viene del cielo. Conocer a Dios, ¿quieres saber si lo conoces? Es guardar sus mandamientos. Pero recuerden que Juan ya sabe que nosotros somos duchos en el versículo preferido de Anderson. En Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, Juan supone que estamos entendiendo que su amor, el ágape de Dios, y el ágape que Dios me ha dado para poderlo agapar a él, es el que me lleva a mí a obedecer sus mandamientos. Jesús dijo: ustedes me aman si guardan mis mandamientos. Eso está en el capítulo 13 o 15 del Evangelio de Juan, por ahí arrancando en unos 2 capítulos. ¿Cómo yo sé si amo a Dios? No es, ¿recuerdan? Cuando uno estaba por allá en el barrio y decía: no es que yo amo mucho a Chuchito, el Zarco. No, Jesús viene y dice: el que me ama guarda mis mandamientos. Pero no estoy en el esfuerzo del antiguo pacto, en donde estoy tratando de cumplir los mandamientos de mis fuerzas, sino que como ya he nacido de nuevo, obedecer los mandamientos de Jesús y de Dios es algo más que guardar los 10 mandamientos del antiguo pacto. Es guardar toda su palabra, la del Nuevo Testamento, la del Nuevo Pacto. Es no solo guardar su palabra, sino que también es crecer. Ahora, ¿crecer cómo? La palabra me indica cómo crecer y en qué crecer. Es crecer a la estatura de Cristo. Esa es la madurez que el Padre quiere que yo tenga. Que conozca la persona del Padre como Jesús, que es el Hijo, conoce la persona del Padre. Realmente este resto de existencia que me queda después de haber sido un nuevo nacido, no es para otra cosa, según la economía del Padre en las Sagradas Escrituras, que para empeñarme en conocerlo a Él. Dios inclusive dice que se hace cargo de mis necesidades temporales con tal de que yo entre en su escuela de aprendizaje. Y el mundo hará todo lo posible para retenerte en la mente anterior y decirte: es un acto de irresponsabilidad, eso es lo que tácitamente dice, dedicarte a buscar conocer completamente a Dios. Eso es solo para unos escogidos, eso es solo para el que predica o para el que es vago o para el que ya es jubilado, que le queda mucho tiempo de leer las Sagradas Escrituras. Y entonces Juan me dice: eso no es verdad. Conocer a Dios es dedicarme a conocerlo, y eso se resume en guardar sus mandamientos. ¿Y cómo he de guardar sus mandamientos si no renuevo mi mente con lo que Dios quiere que guarde? Hay que sacarle tiempo, y no un tiempo, sino el tiempo
que sea necesario. Y me ha dado un tiempo entre el que llegué a sus pies y mi ataúd. Ese es el tiempo. Y no me alcanza, porque sigue la eternidad para seguirle conociendo. Entonces esto es lo que el enemigo, quien más auspicia las prédicas de añadidura, es el mismo Satanás, porque nos mantendrá en la ignorancia de las preocupaciones y las ocupaciones, de manera que jamás llegaremos a tener la mente de Cristo si yo vivo solo preocupado por qué comer, qué beber y qué vestir, si guardamos sus mandamientos. Y me pone la otra evidencia, está hablándole ya a creyentes, dice, el que dice, yo le conozco, o sea, prácticamente, el que dice, yo he nacido de nuevo, y no guarda sus mandamientos, dice la Escritura, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona podrá tener un conocimiento intelectual, pero abortó la práctica de poner en práctica ese conocimiento intelectual, porque conocer no es saber, es obedecer. Es prácticamente que mi vida cristiana no es una vida de sentimientos. ¿Ha visto los creyentes que viven en sus sentimientos y en sus emociones? Que viven todavía de señales como este señor, el de la espuma que ponía a mojar y después que la amaneciera seca. Gedeón, gracias. ¿Recuerdan? La vida del creyente que no conoce a Dios es poniendo señales, como si Dios fuera como un departamento de tránsito, en vez de, por la comunión y la intimidad que tiene con Él, saber que si Él levantó la ceja lo que está diciendo es eso. Y eso todo solo me lo da la palabra. John, ¿usted está hablando mal de Gedeón? No, jamás, porque me lo encuentra allá, de pronto está bravo. Pero el asunto es que yo le conozco si guardo sus mandamientos. No le conozco sino ¿qué? Si no guardo sus mandamientos. Entonces estamos evaluando el grado de conocimiento de nuestra revisión espiritual. Es la obediencia, ojo pues, y no los sentimientos, la prueba de nuestro amor por Dios. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, Juan es agresivo, con tanto amor y todo. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. No hay lugar a dudas. Pero también dice, pero el que guarda su palabra, recuerden que la meta de Dios, Padre, la meta de Dios, Espíritu Santo, y la meta de Dios, Hijo, el Señor Jesús, es que estemos a la altura de Cristo en cuanto a carácter y comportamiento. Eso es ser hijos maduros de Dios. En estos días aprendí algo, y es que una cosa es tener temperamento y otra cosa es tener carácter. Eso lo aprendí de la teóloga Sara Betancourt. Hay gente que tiene temperamento y se le nota, ¿cierto? Pero otra cosa es tener el carácter de Cristo formado en nosotros, que es a prueba de cualquier situación y de cualquier cosa. No es no equivocarnos, sino que el estar a la altura de Cristo nos lleva precisamente a estar agradando a Dios en todo momento, no por temor a que me castigue, sino por amor a lo que en Cristo Jesús me ha sido revelado. O sea, Dios me vence con su amor. Pero el que guarda su palabra, o sea, el que realmente dice que ha nacido de nuevo porque guarda su palabra, miren lo que dice Juan: en este verdaderamente está el amor de Dios. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. No es que el amor de Dios sea imperfecto y perfecto, sino que el grado de conocimiento y de mi comunión con Dios es el que me lleva a esa perfección que el amor de Dios tiene. Entonces, en conclusión, acá, porque aquí nos podemos quedar siglos, amarlo es obedecerlo. Cuando lo amo, no lo hago a ciegas. Nuestra fe no es ciega, nuestra fe ve. Precisamente, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción. Fe es ver lo que no se ve, podríamos decirlo de esa manera. Entonces, amarlo es obedecer. Mi gratitud por su amor, al entender esta revelación,
me lleva a amarlo, no con mi amor, porque mi amor no es nada, sino con el amor que Él me dio. Él me capacita para entregarle de su mismo amor mi amor. Entonces, en este que ha nacido de nuevo y obedece sus mandamientos, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y Juan, en su sencillez, recordemos que estos intelectualoides, ¿sí?, del Sanedrín dijeron acerca de este Juan en Hechos 4:13: este tipo es un hombre sin letras y del vulgo. Si estas palabras me las estuviera diciendo Pablo, uno pues dice, claro, un tipo que sabe hebreo, arameo, griego, lenguas, a los pies de Gamaliel, con esa gran cosa que le pasó, no, ya lo recibo. Pero es que esto me lo está diciendo alguien que no puede exhibir ningún cartón. El único cartón que Juan puede obedecer es: soy sin letras y del vulgo. Y no lo estaban opinando Herodes o alguno de los gobernantes seculares, lo estaban diciendo los que sí habían estudiado todas las raíces de la Torá. Entonces, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y Juan con autoridad dice: por esto sabemos que estamos en Él. Eso es saber y eso es conocer a Dios. Juan lo resume en guardar sus ¿qué? Sus mandamientos. Y este es un versículo extraordinario, y con este vamos a cerrar hoy, porque me habla de la permanencia, de la constancia. Este versículo es impresionante. Juan refrenda lo que acaba de decir diciendo: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Quién? Cristo. Saber de Cristo y entender de Cristo no es suficiente. Juan lo que me está diciendo aquí es: la teoría no basta. No en esta congregación, ni mucho menos en los que nos escuchan, gente de otros países. Tiene esa cabezota llena de leyes de estructura, tiene esa cabeza llena de términos de griego y hebreo, tiene esa cabeza llena de teología, de cristología y de neumatología, y va a la vida práctica y no encuentra sino disparidad. Por lo tanto, saber de Cristo y entender de Cristo no es suficiente, porque la teoría no basta. Eso no es conocer de Dios. El conocer de Dios es obrar en sus normas y en sus mandamientos. ¿Por qué? Porque eso es lo que Jesús hizo. Entonces, por eso Juan termina diciendo este parrafito: el que dice que permanece en Él, y mire que no es un interrogante, no es una censura, debe andar como Él anduvo. Lo que Juan está diciendo es que no les estamos exigiendo demasiado. Lo que Juan está diciendo es: exigirle menos de esto es violentar el amor de Dios revelado en Cristo Jesús, porque el deber de todo nacido de nuevo es llegar a la plenitud, a la estatura, al carácter de Cristo. Por eso, el que dice que permanece en Él porque ha nacido de nuevo, entonces se le ha de ver caminando como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Siempre obedeciendo la voluntad del Padre, que era, mejor dicho, los 10 mandamientos es el mínimo del asunto. Por eso Jesús dice por allá, dando a entender: el que enseña uno de estos mandamientos más pequeños y los violente, así se los enseña a otro. Cuando dice mandamientos pequeños, me da a entender que todo lo de Moisés está dentro de un mandamiento más grande, que lo grande es lo que trae el reino, que incluye los mandamientos de Moisés, aunque los mandamientos de Moisés no incluían los mandamientos del reino. Si en lo pequeño no podíamos, ahora con qué cara, sin nacer de nuevo y desarrollar entendimiento, vamos a pretender estar en lo grande del reino. Eso es lo que Juan me está invitando. Bien, dejemos ahí. Yo, por ejemplo, salgo de aquí a escuchar esto. Pues créanme que a mí el desafío me atrae impresionantemente, como a ustedes Betty la Fea, pero yo me voy a ir a ver esto un poquito más, porque
porque lo que acabamos de hablar es lo que acabamos de hablar, y dice las Sagradas Escrituras. Bien, Padre, te damos gracias por este tiempo súper especial en el cual nos abres tu palabra, Señor, de manera sencilla, de manera práctica, de manera contundente. Gracias por vencernos con amor, no con terror. Gracias por vencernos con conocimiento, no con la ignorancia. Gracias por abrirnos la posibilidad de explorar la vida del Espíritu. Gracias, amado Padre, por Cristo Jesús, tu Hijo, y por enseñarnos que por la revelación del Espíritu Santo les podemos conocer, que eso es lo único que ustedes quieren de nosotros. A ustedes sea toda la honra y toda la gloria. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga.